Hola, continuando con nuestro curso de control industrial, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los compresores. Este es un tema indispensable en la industria de procesos, sobre todo cuando estamos hablando de procesos grandes. Llámese industria petrolera, petroquímica, industria química, industria de los gases del aire. Es indispensable el tema de los compresores. Entonces vamos a estar abordando acerca de algunas definiciones, qué es un compresor, para qué se usan. Vamos a hablar de algunos principios de compresión que son importantes destacar y tomar en cuenta. Vamos a hablar de los tipos de compresores y vamos a hablar acerca de la operación de los compresores. Entonces, fíjense, vamos a hablar de definiciones. ¿Qué es un compresor? El compresor como tal es una máquina que está diseñada para aumentar la presión de un gas, básicamente transfiriendo la energía mecánica como energía potencial. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a agarrar un compresor como tal, el equipo, y lo voy a mover a través de un motor eléctrico o lo voy a mover a través de una turbina, bien sea una turbina a gas o bien sea una turbina a vapor. De esta forma vamos a mover el compresor. Entonces, ¿para qué se hace uso del compresor? Bueno, se usa para lo que es transmisión de energía, puede ser gas combustible, aire comprimido, refrigeración, para introducción a un proceso, bien sea de reacciones químicas, de combustión, recuperación secundaria de petróleo, para recircular gas a través de un proceso dado, para almacenamiento a alta presión y licuefacción. Digamos que estos son algunos de los usos típicos de los compresores en la industria de procesos. Vamos a hablar de los principios. Esta parte a veces no nos agrada demasiado porque, bueno, más que todo a los ingenieros químicos súper bien con esta parte porque ellos son especialistas en esto. Más bien los ingenieros electricistas, electrónicos, sistemas, tal vez pudiera costarle un poco más entender esta parte. Sin embargo, son conceptos básicos, no son algo cosa del otro mundo y vamos a ir a definirlos porque son indispensables para después entender cómo trabajan los algoritmos de control de compresores. Siempre les comento, para poder controlar un proceso tienes que conocer cómo trabaja dicho proceso. Entonces son estos principios lo que marcan la pauta y hacen la diferencia. Entonces vamos a hablar acerca de la característica operativa de un compresor. Esta está determinada por la capacidad volumétrica de manejo de gas en función de la relación entre sus presiones de succión y descarga. Esta característica es particular para cada diseño y en general suministrada de forma gráfica por el fabricante de cada equipo. En esta sección se expone de manera muy resumida los aspectos teóricos relacionados con el proceso de compresión. Algo importante que no puede faltar es la ley de los gases ideales. Esto no puede faltar, ya que esto nos ayuda a entender cómo trabajan los gases. Fíjense, tenemos la presión por el volumen es igual a nRT, muy conocida como P por V igual a nRT. Hay algunas reglas mnemotécnicas como el pavo que caza el ratón. Esto para tratar de memorizar esta fórmula. Esta fórmula es sencilla, pero en lo personal me ha ayudado a resolver problemas en plantas enormes. Simplemente por temas de factor común. A veces hay problemas en el proceso y tal vez como ingeniero de control, como instrumentista, tienes que estar en la capacidad de poder diagnosticar qué pasa en el proceso para saber si hay un tema en la instrumentación de control o es un tema de proceso. Entonces algo tan sencillo como esta fórmula, fíjense que la presión por el volumen, yo sé que ya la presión y el volumen son inversamente proporcional, pero la presión y la temperatura van de la mano. Quiere decir que un aumento de temperatura va a conllevar a aumento de presión y viceversa. Un aumento de presión va a conllevar a un aumento de temperatura. Y un aumento de presión va a terminar con una disminución del volumen. Entonces esto es fundamental. Una ecuación tan sencilla pero importantísima que nos ayuda a resolver y a entender bien cómo trabajan los procesos. También puede ser expresada en términos específicos, así como lo mostramos. P por el volumen físico es igual a RT, donde esta R está expresada en términos específicos. Aquí vemos las unidades, fíjense, presión absoluta en atmósfera, el volumen del gas en litros. Vemos aquí N es el número de moles, R constante universal de los gases y así son sus unidades y la constante como tal. Temperatura absoluta, vemos aquí volumen específico, es volumen entre la masa
que es la masa del gas en gramos en este caso. Esto también puede ser el número de moles por el peso molecular, también se puede expresar así de esta forma. PM, que es el peso molecular en gramos mol. En algunos casos se escribe MW como molecular weight, pero estamos hablando de lo mismo. Más adelante vamos a usar esa nomenclatura. Y aquí está R', que es R entre el peso molecular, que es la constante particular del gas. Entonces, de esta forma tenemos una fórmula muy básica, pero insisto que nos ayuda a entender cómo son estos procesos de compresión y de los gases, ¿verdad? Hablemos de los gases no ideales. Resulta que a pesar de que se puede trabajar con la ley de los gases ideales, la mayoría de los procesos son gases como tal que tienen un comportamiento no ideal. Entonces, en este caso, aplicamos esta fórmula que simplemente lo que se hace es introducir un factor Z, que es un factor de compresibilidad. Esto es adimensional, que me ayuda a hacer esa compensación para poder usar esta ecuación que estamos mostrando. Proceso politrópico. Un proceso politrópico es cualquier proceso termodinámico que se puede expresar mediante la siguiente ecuación. P por V a la N igual a C. Resulta que los procesos de compresión pueden ser representados bajo esta ecuación. El proceso politrópico puede describir la expansión y compresión del gas, que incluye la transferencia de calor. El exponente N se conoce como índice politrópico y puede tomar cualquier valor entre 0 a infinito dependiendo del proceso en particular. C es una constante. Entonces fíjense esto, si yo tengo que N es igual a 0, P es igual a constante, esto corresponde a un proceso isobárico. ¿Qué significa isobárico? Presión constante. Si N es igual a 1, entonces voy a tener que P por V igual a constante corresponde a un proceso isotérmico, temperatura constante. Tengo N igual a K, donde P por V a la K es igual a una constante, corresponde a un proceso isentrópico, donde esto significa que hay entropía constante. Entonces, más adelante vamos a hacer énfasis en esta ecuación y en este índice isentrópico, ¿ok? Para que lo mantengan en mente. Y cuando N es igual a infinito, esto corresponde a un proceso isométrico que se denomina volumen constante. Todo esto son expresiones que tal vez ahorita lo veamos como esto, como expresiones, pero más adelante le vamos a ir encontrando sentido a todos estos términos y por eso es importante definirlo. Cabezal politrópico, este es uno de los conceptos más importantes. Es el trabajo realizado sobre una unidad de masa del gas para llevarlo a un estado 1 con una presión de succión P1 a un estado 2, presión de descarga P2, se conoce con el nombre de cabezal politrópico. ¿Qué hacemos aquí? Agarramos a una masa de gas, le colocamos energía y lo llevamos a una presión más baja a una presión mayor. Y todo esto se hace a través de energía. Y a esto se le denomina cabezal politrópico. Esto es una forma de expresar, o la fórmula de expresar el cabezal politrópico. Si yo, por ejemplo, agarro de las ecuaciones que hemos visto de P por V igual a NRT, las asocio con lo que es el proceso politrópico, que es P por V a la N igual a una constante, e integro, voy a llegar a una expresión como esta. Esta expresión es la fórmula que me permite calcular el cabezal politrópico. Por lo pronto quiero que vean que, fíjense, tenemos la temperatura involucrada, tenemos la presión P1 que corresponde a la succión, presión P2 que corresponde a la descarga, tenemos las características de pesos moleculares y todo esto relacionado a las características del gas. Entonces es importante tener en mente estas ecuaciones y que hay unas variables de proceso involucradas. Fíjense, aquí está cabezal politrópico, aquí están algunas de sus unidades, puede ser kilojoule por kilogramo o metro o pie para denominar lo que es el cabezal politrópico. La temperatura T1, temperatura de succión en Rankine, tengo la P1 y P2 que son las presiones de succión y descarga. Por lo general siempre en estas ecuaciones se trabaja en presiones absolutas, y N que es el índice politrópico, el cual es adimensional. Otra ecuación bien resaltante es esta, que es la relación de compresión, algo básico. Esto es presión de descarga entre presión de succión, donde P2 es la presión de descarga y P1 presión de succión.
Esta relación de compresión me dice a mí qué tanto puede comprimir un compresor. Si la relación de compresión es 100 y yo tengo una presión de succión de 1, entonces ya sé que mi presión de descarga va a ser 100. ¿Ok? Esto es algo muy básico, pero es bueno tenerlo en mente, insisto. Vamos a hablar entonces acerca de los tipos de compresores. Los tipos de compresores e insisto, este curso, esta materia de control industrial está centrada en procesos industriales grandes, o sea, complejos industriales de gran magnitud. En estos complejos de gran magnitud, los compresores más típicos son los centrífugos, los axiales, reciprocantes, que son los tipos pistón, y los tornillos rotativos, que es de desplazamiento positivo. En la industria de procesos, los más empleados son los centrífugos, los axiales y los reciprocantes. En este curso en particular, nosotros nos vamos a centrar en el control de compresores centrífugos y axiales. Entonces vamos a ver algunas de las características de los compresores centrífugos. O sea, cuando hablamos de compresores centrífugos, piensen en esto. Mayor compresión. Puedo tener una mayor compresión y puedo tener también volúmenes importantes, pero me estoy centrando más que todo en poder de compresión, o sea, comprimir bastante. Entonces, su uso es muy difundido, bastante, y tiene muchísimas aplicaciones los compresores centrífugos. El gas es acelerado hacia afuera por el impulsor rotante, y vamos a ver este ejemplo, un ejemplo de esto. Fíjense que se construyen para operar a presiones tan bajas como 5 psi o tan altas como 8000 psi, fíjense, que lo cual corresponde a 35 kilopascal o 35.000 kilopascal, y fíjense los valores de potencia que pueden trabajar. O sea, pueden trabajar hasta 50.000 HP. O sea, estos son compresores que de una capacidad bien alta a niveles de potencia, y pueden haber pequeños y grandes, pues. Bien, vamos a ver entonces algunos elementos internos, porque es interesante conocerlos. Fíjense, estos son los impulsores, que son estos discos. Ya lo vamos a ver en fotos reales, pero así se mostraría. Estos son los impulsores y difusor. El difusor es como el dispositivo que va a comunicar una etapa a otra interna de compresión, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Fíjense cómo tengo un dibujo más realístico. Fíjense, aquí están los impulsores, aquí lo vemos. Vemos la voluta de descarga, el acople impulsado. Tengo por acá lo que es el cojinete principal, el cojinete de empuje, que son los equipos mecánicos que permiten que ese eje pueda rotar. Fíjense, aquí tenemos el cuerpo del equipo. Una parte importante es la tobera de descarga del compresor. Y aquí quiero resaltar, fíjense, la tobera de entrada, o sea, la succión, mire el diámetro que tiene, y la descarga como es. Siempre esto va a suceder así. La descarga siempre va a tener menor diámetro, porque eso es lo que se persigue con la compresión. O sea, yo voy a aumentar la presión, pero de alguna manera el volumen se disminuye en el gas, porque el gas se comprime. Eso es lo que se quiere en el compresor. ¿Ok? Esto es algo de sentido común, pero que es bueno tomarlo en cuenta. Fíjense, aquí tenemos entrada del impulsor y sellos de laberinto. Digamos que estos son equipos a nivel mecánico, pero que es importante conocerlo. Fíjense este compresor, aquí podemos ver el impulsor, cómo sería. Fíjense, un equipo de gran magnitud, como vemos acá, de un tamaño importante. Aquí vemos uno centrífugo tipo barril. Aquí vemos el concepto, básicamente es muy similar. Aquí vemos compresores centrífugos con engranaje de transmisión. Aquí vemos, fíjense, tiene engranaje principal. Tengo álabes guías de entrada. Y tengo, bueno, los impulsores, cojinetes, y bueno, luce así de esta forma como se aprecia aquí en la foto. Compresores axiales. Estos son otra familia de compresores, y quiero que cuando hablemos de axiales, de una vez nuestra mente se sitúe a que yo voy a trabajar con altas descargas de flujo. O sea, esto es un compresor más que todo para manejar flujos volumétricos grandes y más que todo de aire. ¿Ok? Para eso se usa el compresor axial. Y su nombre lo recibe es porque su gas fluye en la dirección del eje. Fíjense que en el centrífugo era distinto, ¿verdad? La forma como circulaba el aire. Aquí va en la misma dirección del eje.
estos se construyen solo para bajas presiones, o sea, van a trabajar a bajas presiones como de 10 a 100 psi, pero los volúmenes de descarga son inmensos, ¿ok? Eso es algo que quiero que tengan en mente. Tengo alta cantidad de flujo. Estos equipos son eficientes, son bastante eficientes y no son tan comunes como los centrífugos. No en todas partes hay aplicaciones de compresor axial. Bien, aquí podemos ver algunas de sus partes internas. Aquí tengo el rotor. El rotor tiene una serie de álabes, como vemos aquí, que son los que van a permitir el flujo de aire a través de la máquina, el flujo de gas, por así decirlo. Y hay unos álabes en el estator, que estos álabes en el estator tienen movimiento, ¿ok? Y son los que uso para controlar la cantidad de flujo de aire que va a atravesar la máquina. Aquí vemos un dibujo un poco más realístico, fíjense. Este es el mecanismo que está acá. Es un mecanismo que trabaja electrohidráulico, que mueve como tal los álabes guías. Estos álabes guías que están acá se mueven para poder hacer que circule o sea, que aumente o disminuye la cantidad de flujo de aire que pasa a través de la máquina. ¿Ves? Aquí vemos la entrada, fíjense la entrada, y tenemos la salida del compresor, igual el rotor, bueno, y así cada una de las partes del cojinete de empuje, y bueno, así vemos cada una de las partes, los sellos de laberinto, y bueno, cada uno de los componentes que integran el compresor. Vemos acá un ejemplo un poquito más realístico y fíjense la magnitud que pueden tener en tamaño este tipo de máquinas. Vamos a hablar de clasificación de sistemas de compresores, de cómo puedo arreglar los compresores. Yo puedo arreglar los compresores de esta forma o tener varios arreglos. Tener una sección con 3 etapas internas, o sea, 3 difusores, tres impulsores, aquí lo vemos. Y es un equipo que tiene 3 etapas, pero una sola sección. O puedo tener un solo cuerpo con 2 secciones y 6 etapas, así como se muestra. Y fíjense, aquí tenemos un intercambiador de calor, obviamente porque al introducir acá presión y voy aumentando la presión, ¿qué pasa con la temperatura? Recuérdense que tengo un trabajo que estoy haciendo, aumentar la presión de un punto a otro, aumentar la presión, aumento la temperatura. Entonces debo enfriar. Aquí enfrío y vuelvo a colocar el gas en la siguiente etapa un poco más frío, ¿ok? Importante eso. Vemos acá, yo puedo tener arreglos en paralelo, así como se muestra acá. Fíjense que utilizo unos checks porque la idea es que el flujo no vaya en un sentido hacia otro y por eso se utilizan unos checks. Aquí tengo otro arreglo, que esto es con 2 cuerpos, o sea, 2 cuerpos, 2 secciones, 6 etapas en total. Y esto está arreglado en serie, pero fíjense que tengo un solo eje como tal. Aquí puedo tener 2 ejes arreglados en serie. En fin, hay diferentes soluciones de cómo arreglarlo. Esta es una bastante típica, que yo puedo tener 2 cuerpos, un mismo eje y colocados en serie. Puedo tener 2 secciones, cada una con varias etapas. Este es típico, y también en paralelo es típico. Vamos a hablar entonces de la operación, o sea, cómo es la operación del compresor, o sea, las curvas. Vamos a hablar de las curvas y vamos a hablar cómo trabaja un compresor. Principalmente un compresor tiene un mapa que se llama mapa operativo y está constituido por 2 ejes, uno que está constituido por el flujo, el eje de las X, y el eje de las Y está constituido por la presión o otras variables que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a tener un punto operativo que me va a decir dónde está ubicada la operación del compresor. Esto se llama punto operativo del compresor. Fíjense que voy a tener varias curvas de desempeño que se levantan. Esto te lo puede dar el fabricante de la máquina. En este caso, este tipo de curva sí corresponde o es típica a lo que sería más que todo un compresor centrífugo. Entonces, para diferentes velocidades, yo voy a tener curvas de desempeño de cómo se va a mover el flujo o la presión en función del caudal. ¿Okay? Aquí podemos ver diferentes curvas para diferentes tipos de velocidades y voy a tener la curva de resistencia del proceso. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la curva de resistencia del proceso, está parado en este punto operativo y trabajar con esta curva de desempeño. De esta forma puedo ver cuánto es la presión, en este caso puede ser la presión de descarga, y este es el flujo de succión. Entonces, de esta forma podemos representar lo que es las curvas de resistencia y desempeño del compresor. Como todo, a pesar de que la máquina pueda tener eficiencia y se diseñan para tener alta eficiencia,
siempre hay una zona operativa disponible, donde voy a tener un límite de proceso, porque no puedo exceder las presiones en las cuales voy a trabajar en el proceso. Voy a tener límites de velocidad, o sea, no es que puedo acelerar hasta que yo quiera, yo voy a tener límites de velocidad, voy a tener también límites de potencia, y como vimos en la parte de la turbina, siempre la potencia y la velocidad, por lo menos en turbina, van de la mano, ¿verdad? Aquí está la curva del límite de potencia, o sea, hay una potencia límite. Tengo el límite de source, más adelante vamos a hablar lo que es el proceso de source. Son zonas ya que al pasar el punto operativo hacia acá, son zonas inestables. Igual acá tenemos el límite de obturación o de Stonewall. Esto acá es que voy a tener, pueden presentarse casos donde si el punto operativo está operando con demasiado flujo, voy a tener un aumento de la velocidad del fluido y esto va a originar perturbaciones en el compresor, vibraciones y una condición desfavorable. Siempre se habla también del source porque es la más destructiva, es la más complicada, y como todo también tengo velocidades mínimas, ¿ok? Y la idea es que el compresor pueda operar en esta zona que es la zona de operación disponible. Bien, el irse de estos márgenes es comprometer entonces la operación y la integridad del compresor. Yo puedo trabajar aquí en esta zona, pero esta zona ya entra en lo que son los márgenes de seguridad, pero estos son los límites estables de operación del compresor y es bueno conocer que existen como tal. Toda esta información te la da el fabricante de la máquina y en conjunto con el diseño de proceso se puede seleccionar un buen punto operativo, no sobredimensionar ni subdimensionar, o sea, el equipo debe estar bien dimensionado y la idea es que el punto operativo pueda estar lo más equidistante posible en esta zona, de manera tal de poder tener flexibilidad tanto para subir de la producción o como bajar de producción, y que esto no comprometa lo que es la estabilidad de la máquina. Vamos a hablar del fenómeno del source. Esto es un fenómeno que es importante conocerlo y cómo prevenirlo. Para explicarlo, vamos a hablar un poco de un caso como si fuese desde el punto de vista didáctico. Esta información la aprendí de CCC, es una información muy valiosa y me parece muy didáctica y genial para explicarlo. Vamos a partir de que voy a tener una máquina centrífuga que es movida por un motor eléctrico y que voy a tener un recipiente vacío, cero presión, pero totalmente bloqueado. ¿Okay? Y aquí me empieza a dar una idea de que por qué el source. ¿Okay? Un equipo cero presión, pero totalmente bloqueado. Entonces la máquina está parada, no hay presión, yo estoy por aquí, bastante bajo, pero arranco la máquina y empiezo a moverme hacia el punto D, que va a ser mi punto operativo. En ese momento, fíjense, va a circular el flujo de esta forma. Obviamente la presión de descarga va a ser mayor a la presión del tambor y a las pérdidas correspondientes y el fluido va a empezar a circular de esta forma. Pero ¿qué va a pasar? A medida que el compresor está encendido, esto empieza a aumentar su presión, obviamente, porque lo estoy llenando de flujo de gas. Empieza a subir la presión de descarga. Hasta este punto sigue siendo la presión de descarga mayor a la presión en el recipiente, en el tambor, más las pérdidas que puedan haber en las tuberías. Entonces me voy acercando a este punto. Fíjense que el fluido va circulando de esta forma, entra por el impulsor y sale según la forma del compresor centrífugo de esta manera, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Luego, si sigue incrementando la presión aquí donde está, empieza a experimentarse como un efecto de resistencia a la salida de los difusores del gas comprimido y empieza la presión de descarga a aproximarse a lo que sería la presión del tambor más las pérdidas. O sea, es porque la presión de descarga empieza a subir y llega un momento que como no hay escape porque el tambor está completamente cerrado, entonces esas presiones tienden a igualarse. Muy bien, entonces si me acerco a lo que sería el punto A, llega un momento que la presión de descarga se hace menor a la presión del tambor y las pérdidas y el flujo se invierte. Este es el punto y de aquí es donde se denomina el punto A, que es el punto de inicio del source. En este punto, ¿verdad? Entonces se devuelve el flujo produciendo lo que es un flujo inverso
y voy a ir súbitamente del punto A al punto B. Fíjense, según CCC, esto puede ir entre 20 y 50 milisegundos para que tengan la idea de lo rápido que es esto. Y luego va a caer abruptamente al punto C, ¿verdad? Y del punto C a D puedo tener de 20 a 120 milisegundos, de C a D, fíjense, y empieza un ciclo que pudiera ser ininterrumpido si no tomo ninguna acción, trayendo unas consecuencias que vamos a ver bien dramáticas. Entonces, fíjense, vamos a ver esta ilustración para que podamos ver. Fíjense cómo entra el gas por el difusor. Al principio muy bien, sale de un impulsor a otro, va circulando por el difusor, de un impulsor a otro, todo muy bien, como operando por lo menos en el punto D. Pero a medida que empieza a subir la presión de D a A, empieza a subir, fíjense, vamos a ver lo que empieza a pasar en el impulsor. Fíjense la resistencia del fluido hasta llegar al punto donde que llega al punto A y se origina lo que es el flujo inverso. Fíjense, tenemos ya flujo inverso y vemos cómo se devuelve el fluido. ¿Qué sucede? Aquí se ve cómo se detuvo la interrupción, o sea, una interrupción del ciclo y ahí quedó. Pero si no ocurre eso, eso empieza a ciclar y a ciclar y a ciclar, produciendo unos efectos que son totalmente devastadores. Entonces, fíjense, el flujo se invierte de su dirección en 20 a 50 milisegundos, muy rápido. Los ciclos de sur se producen todo el ciclo entre 0,3 y 3 segundos por cada ciclo. El compresor empieza a vibrar, la temperatura aumenta, se producen ruidos molestosos en el compresor, pueden ocurrir disparos del compresor. Tanto los instrumentos convencionales como los operadores pueden fallar en reconocer el source por la rapidez de este fenómeno. A mí me ha tocado estar en una planta donde presencié este fenómeno y verdaderamente el ruido es fuerte. Tiende a asustar, vibra, puede vibrar la máquina fuertemente, vibrar las fundaciones, se siente en el piso la vibración. O sea, es algo muy fuerte. Y siempre el source, cuando no se interrumpe y los ciclos son muy sostenidos, va a haber un daño en la máquina. Puede ser que en ese momento no, pero a la larga empieza entonces a presentarse vibraciones en los cojinetes, alta temperatura en los cojinetes, empiezan a subir las vibraciones progresivamente hasta que hay que parar porque el sistema de monitoreo de vibración, que en las plantas grandes por lo general siempre es el sistema Bentley Nevada, vamos a ver que las vibraciones, las tendencias empiezan a subir hasta llegar al punto ya de peligro y disparo del compresor. Esto pasa, entonces vemos que este fenómeno verdaderamente es bien dañino, bien adverso. Fíjense lo que pasa con el flujo. Si ustedes pueden ver el historial de flujo, yo lo he podido ver en las herramientas de control de CCC. Allí en esa consola uno puede ver estas tendencias y puede ver cómo el flujo se invierte, y esta es una de las formas de ver que hubo flujo inverso, además de otras alarmas que más adelante les voy a indicar. Fíjense lo que pasa con la presión, mire cómo oscila la presión, esto es algo totalmente inestable. Y una de las cosas muy preocupantes es la temperatura, porque la temperatura aumenta tan gravemente que aumenta en segundos. Entonces, si no hay formas de detener el source, termina fundiéndose la máquina, ¿ok? Por lo general, los equipos tienen un sistema de protección de temperatura a la descarga, de alta temperatura a la descarga del compresor, de forma tal de que si ocurre un incremento por encima del valor especificado de seguridad, entonces se detiene la máquina por seguridad. Bien, algunas consecuencias del source, ya lo he mencionado algo: flujo y presión inestables, deterioro continuo con severidad creciente en los sellos, cojinetes, impulsores, ejes, entre otros, aumento de la tolerancia en los sellos, ocasionando fugas, disminuye la eficiencia en el consumo de energía, reduce la vida útil del compresor, es más severo en los compresores axiales. O sea, este fenómeno de source es más severo en los axiales. ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos el impulsor del compresor centrífugo, tiene una característica constructiva distinta al axial. El axial, fíjense que cada uno de los álabes van incrustados en el eje, entonces las fuerzas que van a ver por lo que es el flujo inverso en los álabes como tal,
tiende a ser bastante destructiva. Entonces es más severo este fenómeno en los compresores axiales. Bien, factores que conducen al inicio del source: un arranque y paro de unidades, operación con baja productividad, operación con alta productividad que incluya disparos, errores operacionales, cambios de carga, problemas en el enfriador, problemas en el impulsor, pérdidas de potencia, cambios en la composición de gas, problemas en el filtro o strainer. Estos son algunos factores que conducen a lo que es el inicio del ciclo de source. Bien, por aquí vamos a hacer una pausa y seguimos en un próximo video. Aquí les dejo algunas fuentes consultadas del material bibliográfico empleado en este video, y en la siguiente parte vamos a entrar entonces más en profundidad acerca de esta temática del control de compresores. Gracias.